Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, profesora. Hola, profesora, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos Buenos días, profesora. Muy bien. Nos habíamos quedado en la costumbre internacional, ¿verdad? Vamos a seguir. Por favor, todos, si recuperan su archivo del libro, para que me ayuden. Les iré indicando. Esta sección es más bien sobre la costumbre internacional que en realidad se configura con los principios que una vez convertidos en usos reiterados, generalizados, aceptados, pasan a ser o a conformar la costumbre internacional en materia de derecho internacional privado. Pero de alguna manera también tienen la doble función de ser principios rectores, ¿no?, en la solución de controversias donde haya puntos de contacto con nuestra materia. Diego, ¿nos ayuda con el primero? Más que tratar de explicarlo, hay algunos, incluso ustedes los conocen, porque muchos de ellos operan como criterios de la competencia, ¿no? O criterios para determinar la competencia. Y ustedes han venido trabajando con ellos. Adelante, Diego. ¿Pudiera repetirme la pregunta, profesora? Es que se me trabó un poco el audio. Página 33, si nos explica el primer caso de costumbre internacional. A todos les decía, abran su texto, el archivo digital que les dejé, ábranlo para que puedan seguirnos. Pues es muy simple. Lo que dice el texto, o bueno, el principio, es locus regit actum y se entiende como la ley del lugar rige el acto. Es decir, donde yo, o sea, ya trasladado esto a un caso real, por ejemplo, está el caso de la despenalización del aborto, que ahorita es legal en la CDMX y en Oaxaca, y bueno, antes no era en Oaxaca, pero solo era la CDMX y las personas se venían a la CDMX para abortar, o bueno, las mujeres más bien se venían a la CDMX para abortar y ya después se regresaban a sus diferentes estados. Entonces creo que ese puede ser un ejemplo bueno de locus regit actum. Muy bien. En realidad tiene que ver con que si lo que queremos es dilucidar si determinado acto jurídico cumplió con los requisitos de validez y de existencia, tendríamos que ir a la ley que lo configuró, ¿sí? Es decir, a la ley donde se constituyó, donde se perfeccionó. A eso se refiere. Gracias, Diego. Jessica Morales, por favor, el segundo, Lex Rei Cite. Pues se refiere bueno, dice que es la ley del lugar donde los bienes se ubican. Y pues yo creo que aquí entraría en el caso de, por ejemplo, cuando algún inmueble está en venta o algo así, esa ley bueno, donde está el bien, se va a regir por ese tribunal, en ese lugar. Es otro criterio, ¿verdad? También para determinar competencia. Ajá. Respecto de una controversia que verse sobre bienes inmuebles, sobre todo inmuebles, ¿no? El tercero, por favor, Mildred. Sí. El tercero, un momento, voy a ampliarlo, es que es mobilia secuntur persona. Los bienes muebles siguen a la persona. Bueno, aquí se refiere a el vínculo que existe con los bienes respecto a la persona, pero pues las limitaciones que se pueden presentar respecto a la territorialidad o al lugar en donde se encuentre la persona. Es decir, si alguien tiene la posesión de algo y se traslada pues a otro lugar, sigue teniendo esa pertenencia del mueble. Sí, en realidad también tiene que ver mucho con hacer una separación
entre el régimen jurídico que le es aplicable a los bienes inmuebles y el que le aplica a los bienes muebles. En este segundo es donde aplica que siguen la suerte del titular, salvo, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando se trate de títulos y operaciones de crédito, y la suscripción de acciones, donde ahí ya sea determinado que sea donde se suscriba o donde se expida el título y operación de crédito. Es la ley que va a regir a tales documentos, porque son o se les da la categoría de bienes muebles también a estos dos. Muchas gracias. Y finalmente, por favor, la Lex Fori, Iliana Hernández. Bueno, es la Lex Fori. La ley aplicable al procedimiento en un juicio debe ser la ley tribunal en que dicho juicio se sigue. Bueno, como nos había explicado la clase pasada, no hay como otra ley de procedimiento que rija, sino más bien que esta es general para todos, no como la sustantiva, que depende realmente qué ley aplica, qué ley es aplicable, pero sí depende del lugar en donde esté. Ok, nada más una observación. La ley procedimental no es sustantiva, es adjetiva. ¿Vale? Entonces, efectivamente. No, sí, pero... No, sí, pero es que nos la mezcló. Sí, en tratándose la ley que va a regir al procedimiento, nunca será sino la ley del foro, la lex fori, ¿sí? Podemos dudar en cuanto a la ley adjetiva de cuál será la aplicable, es decir, la norma conflictual, pero nunca, y esta por supuesto que conecte con la norma sustantiva, pero nunca de la ley del procedimiento, ¿sí? Entonces, ahí está este otro principio o costumbre, ¿no? Internacional. Ahora sí, les había encargado que por favor a distintas compañeras nos apoyaran con la exposición de los casos de jurisprudencia internacional. Lo primero que tendría que explicarles es que en tratándose de la jurisprudencia internacional, no hay un tribunal exprofeso que conozca de casos de derecho internacional privado. En realidad, si ustedes observan, los casos que vamos a revisar son del Tribunal Internacional de Justicia, que pertenece al sistema del derecho internacional público, ¿sí? Lo interesante aquí, y que es en lo que quiero que pongan énfasis Ingrid, Mildred, Marisol y Yesenia, es cuál es el punto de contacto que hizo que estos casos, que en principio son competencia de un tribunal que revisa asuntos de derecho internacional público, acabase convirtiéndose en un caso que interesa al derecho internacional privado o resuelve con normas de derecho internacional privado, ¿sí? Entonces, ese es como el primer plano. No hay un tribunal internacional. Más bien son tribunales de naturaleza derecho internacional público que por la excepción de ciertos puntos de contacto, conocen y acaban aplicando normas de derecho internacional privado. Segundo, también hay otro tipo de jurisprudencia, que es aquella que se genera en torno a los tribunales supremos de justicia de cada estado, ¿sí? ¿A qué me refiero? La Corte Suprema de Colombia está emitiendo todo el tiempo criterios. Esos criterios pueden o no trastocar la materia de derecho internacional privado. Evidentemente, esos criterios no van a ser automáticamente aplicables al caso mexicano, pero en un ánimo de estudio comparado sí nos sirven para poder normar, ¿no? Como abogados litigantes o como autoridad, el saber cuáles son los criterios que en el plano a la mejor de la región, del plano latinoamericano, se están observando para resolver determinados casos, ¿sí? Entonces, no pierdan vista eso, no hay tribunales, así como no hay un código único de derecho internacional privado, tampoco hay un tribunal específico en materia de derecho internacional privado, de naturaleza jurisdiccional. Por supuesto, más adelante vamos a ver que existen los tribunales arbitrales que se crean ex profeso para resolver temas sobre
el arbitraje, ¿verdad? Que puede ser sobre cualquier tema comercial y que las partes así lo hayan definido, pero no tiene naturaleza jurisdiccional. No son tribunales estatales, son tribunales creados ex profeso bajo la figura del arbitraje, ¿no? De naturaleza privada. Adelante, por favor, Ingrid. ¿Va a compartir algún material? ¿Está Ingrid? ¿No? Ah, adelante, Ingrid. No se escucha. Aunque está abierto su micrófono, vaya a la parte inferior donde aparecemos todos y donde dice silenciar, vea que su micrófono está encendido, el micrófono integrado o el interno. Y en el altavoz que esté en la opción salida integrada para que podamos escucharla. Porque está encendido su micrófono, pero no la logramos escuchar. Bueno, en lo que Ingrid logra resolver el asunto, García Barrón Marisol, le tocaba el segundo caso, ¿está? Sí, profesora. Adelante, Marisol. Bueno, a mí me tocó lo que es la sentencia del 18 de noviembre de 1953 de la Corte Internacional de Justicia. En dicha sentencia se permite que dicha corte pueda decidir sobre la nacionalidad de las personas físicas. Bueno, este es el caso del señor Nottebohm, el cual originalmente era de nacionalidad alemana. Esta persona fue expulsada de Guatemala, donde residía desde el año 1905, pero además de ser expulsado, sufre la privación de los bienes que tenía en ese país. Todo esto de la privación de sus bienes y la expulsión lo realizó el gobierno guatemalteco a petición de los Estados Unidos. Esto porque se le consideraba nacional de un estado enemigo. Esto debido a la Segunda Guerra Mundial y como sabemos, pues él era alemán. Sin embargo, durante el tiempo que residió en Guatemala antes de su expulsión, en 1939, a él le otorgaron la nacionalidad del Principado de Liechtenstein, la cual pues obviamente no fue reconocida por Guatemala porque se le seguía reconociendo como un nacional alemán. Así, el Principado de Liechtenstein demandó a Guatemala ante la Corte, esto argumentando de que estaban violando los derechos de un nacional suyo. Bueno, y aquí en el proceso se resolvió mediante la definición de lo que es la nacionalidad efectiva. Lo cual establecen que para ser nacional de un país debes de tener además de la relación jurídica, debes de tener algún otro vínculo real para ser realmente nacional. Y en este caso, por ejemplo, el señor Nottebohm no tenía ningún otro vínculo con la nación. O sea, en el texto nos menciona que el tiempo en el que le dieron su nacionalidad del Principado fueron nada más 15 días, lo cual quiere decir que el señor no tenía ninguna relación con el país, no vivía ahí, no tenía familia, que podrían ser algunos de los vínculos que podría tener. Sabiendo esto, pues la Corte termina por resolver a favor de Guatemala, debido a que pues no, realmente el señor a lo único que fue al Principado de Liechtenstein fue a conseguir la nacionalidad. No tenía ningún otro fin para tenerla más que estar como un nacional neutral dentro de Guatemala. Ok. Ya. La pregunta que les hacía para su exposición, Marisol, era ¿cuál fue el punto de contacto que permitió que conociera del asunto el tribunal? ¿Y cómo se vincula con derecho internacional privado? El punto de contacto sería que había cuestiones bélicas de por medio, bueno, yo considero que sí, que ha sido eso, donde se consideran estados enemigos. Y en base a eso se le está otorgando la nacionalidad a alguien y en base a eso se le está reconociendo y se le está permitiendo estar en un estado ajeno al suyo. Vamos a ir un poquito más atrás
y comencemos con cuestiones muy prácticas que me han pedido tenga la materia. Cuando ustedes egresen, y seguramente su primer ejercicio profesional va a ser pues el ejercer de manera independiente la asesoría legal. Van a tener ustedes asesorados que lleguen y les platiquen, les decía yo, 2, 3 horas y no es broma, a veces los primeros 5 minutos es lo que a nosotros como abogados nos interesa para poder ayudar. Pero bueno, en cuanto uno empiece a escuchar a la persona, lo primero es ajustar esos hechos a una figura de derecho. Sea porque la figura per se no cumplió con los requisitos de existencia o de validez, porque en algún punto las partes no cumplieron con sus obligaciones, porque desean dar por terminada esa relación jurídica, porque en algún punto se descubre que hubo deshonestidad por parte de alguna de las dos partes, etcétera, etcétera. Cuando nosotros entramos a ese proceso cognitivo, inmediatamente es determinar cuál es la ley aplicable e implícitamente cuál es la autoridad jurisdiccional competente. Pero esta segunda está determinada por criterios que llamamos criterios de competencia: territorio, materia, grado, cuantía. Cuando ya pudimos hacer el análisis, que tampoco es que lo hagan en papel, a veces la misma praxis les va a llevar a que eso sea un proceso mental. No hay que anotarlo, no hay que ir a revisar nada porque lo sabemos. A veces es muy fácil, a veces es un poco más complicado. Ese proceso se llama calificar. Y les puedo decir que el éxito o el fracaso de un buen abogado litigante va a ser eso. Qué tan hábiles sean para calificar, para ajustar los hechos a una figura de derecho y generar automáticamente una buena estrategia de solución. ¿Por qué es importante todo esto para lo que estamos revisando? Porque justo lo primero que la autoridad jurisdiccional va a hacer cuando ustedes vayan a la oficialía de partes y le turnen el asunto, no el juez, aunque permítanme decirlo así, en realidad es el secretario de acuerdos, revisar todos los criterios de competencia. Que efectivamente quien está recibiendo y a quien ustedes le están entregando el asunto es competente para conocer. La pregunta inmediata, Marisol y grupo, es: ¿cómo supo el Tribunal Internacional de Justicia que era competente para conocer de este asunto? ¿Qué lo vinculó al asunto? ¿Qué dijo? Sí puedo conocer y puedo resolver. Ileana, ¿qué viene a su mente en esta nublada mañana de viernes? Vale García. Nayeli Jiménez, ¿no? Mildred, ¿ninguno? Venga, chicos, anímense. ¿Podría ser que por la nacionalidad? No. Yo creo que de cierta forma solucionar o no permitir que estas tensiones bélicas continuaran entre ambos estados. Digo, porque... No. No, porque no es su función, ¿verdad? No tiene que ver con, disculpe, no tiene que ver con las partes que intervienen. Al Así final es. están en conflicto dos estados-nación distintos. ¿Quiénes son los sujetos de derecho internacional público? Eliud Ocampo. Está en esa pose tan intelectual y pensadora. ¿Quiénes son los sujetos de derecho internacional público? Que de hecho la definición de derecho internacional público refiere. Son el conjunto de normas que regulan la conducta o las relaciones de los sujetos de derecho internacional. ¿Quiénes son? Eliud. Disculpe por arriba, sujetos, por ejemplo, en el derecho público son los estados, pero en el derecho privado son sobre todo los sujetos que están ligados a una nacionalidad específica. Son los estados soberanos, las organizaciones internacionales y, de manera pasiva digo yo, el individuo. Entonces me regreso a lo que Guillermo nos decía. Efectivamente, Guillermo, lo primero va a ser, es un conflicto entre estados, pero vamos a ver, en realidad son los estados los que acuden, pero el conflicto entraña resolver un asunto relativo a la nacionalidad de quien, de un particular, que evidentemente interesa al orden público del estado en cuestión, guatemalteco y alemán, pero en principio
Lo que vincula la controversia al tribunal es que se trata de dos estados soberanos. ¿Sí? ¿Cómo la vincula derecho internacional privado? Porque resuelve un tema específico de derecho internacional privado, la nacionalidad. ¿Y cuál debe ser el criterio para decir que sí al lugar o no de que esa persona sea nacional de Guatemala? En este caso se demuestra que no, que evidentemente en un ánimo de fraude a la ley, simplemente por conveniencia se cambia de nacionalidad para evitar que le sean confiscados sus bienes. ¿Sí? ¿Más o menos, Brandy? Karen. Sí, profesora. ¿Sí? Ivonne, Itzel. Karen, ¿nos escuchan? Sí, profesora. ¿Alguna duda, chicos? ¿Esto es comprensible para su examen que se abre hoy? Lo van a poder contestar muy, muy bien. Siguiente, por favor. ¿Ya está lista? A quien le tocaba Ingrid del ¿Profesora, ya me caso. escuchó? ¿Ya se ¿Ya, escucha, Ingrid? profesora? Sí. Ok. Bueno, a mí me tocaron dos sentencias que vienen relacionadas entre sí. Aquí la sentencia es del día 12 de julio de 1929. La primera sentencia que se emite es la de los empréstitos serbios, el 19 de abril de 1928. Aquí los gobiernos franceses y el gobierno serbio, croata, esloveno someten al tribunal. ¿Para qué? ¿O por qué? Surge una diferencia entre estados. Aquí, pues relativamente la diferencia se da al servicio de determinados empréstitos serbios emitidos en Francia entre el año 1895 y 1913. Entendamos que la palabra empréstitos nos refiere al préstamo relativo que se da entre un particular, le concede en este caso a un estado o un organismo. Los franceses, que son los tenedores de los títulos de dichos empréstitos, ellos reclamaban el derecho a obtener el pago en oro, tanto de intereses como de los títulos referido al proceso de distribución de gasto en el tiempo de valor duradero. Bueno, aquí el gobierno serbio, croata, esloveno, consideraba que el pago tendría que ser únicamente obligatorio a efectuarse en pago moneda de papel francesa, de papel francés. El tribunal se da cuenta que aquí hay una diferencia entre estos dos estados, ya que pues Francia como tal defiende los intereses de sus nacionales y todos los empréstitos, todos los empréstitos salientes vendrían con promesa de pago en oro antes de la guerra. Entendamos que, bueno, el pago, aquí un peso en oro valdría la 20ª parte de la moneda francesa, que vendrían siendo 20 francos antes de la guerra. Aquí el tribunal se limita a zanjar dicha cuestión en torno a derecho. Posteriormente, la segunda sentencia es la de los empréstitos federales brasileños. Al mismo tiempo que el anterior caso, los gobiernos de Brasil y de Francia sometían al tribunal a un asunto análogo al anterior. Aquí había un compromiso suscrito en el año 1927, donde aquí ponen a decidir al tribunal si ese pago tendría que, bueno, si la emisión de los empréstitos federales franceses tenían que ser emitidos en Francia antes de la guerra, bueno, que si el pago tendría que ser efectuado en francos oro o en papel, ya que pues había sido igual antes de la guerra, y entonces pues aquí el tribunal comprobó en la sentencia que los contratos relativos a los empréstitos se referían al pago en oro. Pues relacionando estos dos casos, el derecho aplicable para ambos estados deudores hacían referencia a la ley francesa. Aquí la ley francesa nos establece unas cláusulas. Dichas cláusulas vendrían en pagos oro, que eran, bueno, aquí decían que esas cláusulas eran nulas, o sea, nulo el pago en oro y sin validez.
lo cual el tribunal no aceptó, dado que los contratos de la deuda debían ser regidas por la ley del Estado prestario, y aun cuando la jurisprudencia francesa considerara nulas estas disposiciones, no eran aplicables. Bueno, aquí tratándonos de contratos internacionales. Y pues un emprestito. Gracias, Ingrid. ¿Qué es un emprestito? Eduardo, Joaquín, ¿está por ahí? Eduardo. Stephanie, ¿recuerda de sus clases qué es un emprestito o empréstito? Sí, dijo Ingrid que era el préstamo que le hacían a pues la persona que lo solicitaba. No, es una apuesta de documentos al mercado internacional, donde quien los adquiere en el fondo adquiere deuda pública, ¿sí? Es una forma de venta de la deuda pública de un Estado. Entonces, para que impliquen todo lo que ello conlleva. La misma pregunta, Paulette, ¿por qué este asunto pudo ser del conocimiento de la Corte Internacional de Justicia y al final fue un tema que entroncó o se resolvió con normas de derecho internacional privado? Pues lo que habían comentado, bueno, deduzco yo que también tiene que ver que en relación con lo que se había comentado en la anterior exposición, que al final del día es un conflicto entre dos países, entonces pues debe de regularse conforme a normas de derecho, bueno, no normas, pero conforme al derecho internacional. En origen no era un conflicto entre dos países, Paulette, era más bien un conflicto originado entre particulares, pero que los países asumieron en representatividad de esos particulares su defensa, ¿sí? Entonces, por favor, eso nunca lo pierdan de vista, porque justo estos temas son los interesantes. Si ustedes trabajasen para el gobierno mexicano en algún área de derecho internacional privado, por ejemplo, en la Secretaría de Relaciones Exteriores o un organismo internacional, o en el área de economía, donde está todo el equipo de abogados que dirimen las controversias en torno a los tratados en materia comercial que México firma, es decir, les tocaría analizar este tipo de cosas. ¿Ante qué instancias podemos ir en términos de la competencia que pueden o no tener? Y a veces es la habilidad del abogado para que de manera evidente yo no veo cómo puede atraer este asunto la Corte Internacional de Justicia, pero si lo planteo de manera muy inteligente y hábil, se convierte en un asunto que puede interesarle. Es exactamente igual que el amparo, ¿sí? Puede ser un tema no relevante, pero en la medida en que yo genero una argumentación sólida, que hago evidente, por ejemplo, la violación flagrante de derechos humanos, automáticamente puedo activar la competencia de la Suprema Corte, ¿sí? Entonces, allí es la habilidad de quien plantea el asunto. Es lo que les decía, esta parte de calificar. Por favor, el caso número 3. Mildred. Sí, maestra, empieza entonces. Bueno, el caso es de una persona que se llama Joan Bol, su hija es María Elizabeth, y la esposa en este caso que falleció desafortunadamente el 15 de diciembre del año 1953 es Ger Elizabeth. Bueno, en este caso, pues tras el fallecimiento de la madre de esta pequeña, el padre lo que se encarga es de solicitar a las autoridades suecas que inscribió con fecha del 18 de marzo del año de 1954, para que el padre pues tuviera la tutela de la menor. Además, pues se nombró como curadora a una persona que se llamaba Emil Lindwall. Entonces, pues esto es dispuesto por la ley sueca en cuestiones a tutela. Posteriormente, entre fechas de 26 de abril de 1954 al 5 de mayo de 1954, es la oficina de menores, se encarga de internar a esa niña en una institución de educación protectora. Bueno, esto bajo un régimen que ya está establecido en el artículo 22 de esa ley sueca, que tiene que ver con la protección de menores. Posteriormente, el padre, pues bueno, presenta una apelación porque pues no está de acuerdo con esta circunstancia, en este caso con el gobierno provisional de Suecia, contra pues la decisión que se había emitido.
Y la cuestión aquí del caso es que se da la aplicación del convenio del año de 1902, pero, pues bueno, se trata el tema de lo de la tutela de menores entre los Países Bajos y Suecia, pero estaba relacionado con la validez de medidas de protección del menor, en este caso de María Elizabeth. Y estas medidas que adoptaron las autoridades de Suecia, pues estaban un tanto incompatibles con las disposiciones del convenio, el cual voy a leerle. Según el artículo 7, dice que mientras tanto que se organiza la tutela, así como en todos los casos de urgencia, podría tomar las autoridades locales las medidas necesarias para la protección de la persona y de los intereses de un menor extranjero. Bueno, en este caso, los Países Bajos iniciaron la solicitud de actuaciones para que se declarase que esas medidas de educación protectora que las autoridades suecas habían considerado como pertinentes, pues no se vinculaban con lo que el convenio del año de 1902 establecía. Entonces, pues bueno, ese país estaba obligado a revocar esas medidas. Por tanto, en la lectura se sugiere que lo que debió de hacer la Corte, pues bueno, es las normas de aplicación inmediata. En este caso, con las normas de aplicación inmediata se da la intervención de los estados en la vida de los particulares. Dice, resuelve de fondo, es decir, de manera directa, los criterios de solución para una controversia que guarde puntos con dos o más sistemas jurídicos. En este caso es el de Holanda y de Suecia. La voluntad del legislador de querer resolver cualquier problema jurídico por medio de un conjunto de normas sustantivas nacionales, aun cuando dicho campo de estudio entre en el conflicto de las leyes. Entonces, pues bueno, debe de entenderse que el convenio de 1902 tuvo que resolver un problema de conflicto de normas. En este caso, pues bueno, se debió de aplicar las normas de aplicación inmediata y pues bueno, hay pues controversia respecto a qué ley es la que domina, si es la ley holandesa o es la ley sueca. Entonces sería pues como que el punto de análisis principal de esta Al situación. final, ¿cuál es la que se aplica? Pues es la ley sueca, porque emiten el fallo y es 12 contra 4. Entonces, pues por eso es que... Este concepto de las normas de aplicación inmediata todavía es como muy nuevo para ustedes, pero solo para que lo retomemos en su caso en el capítulo 8, tengan en cuenta que las normas de aplicación inmediata se dice que tienen la vocación de aludir al orden público o son muy semejantes. Cuando se considera que una materia no puede ser regulada sino por las leyes que el propio Estado ha emitido, ni siquiera da la oportunidad de ir a buscar en el derecho extraño, porque se asume que esa materia tiene que ser regulada automáticamente por el marco legal del lugar donde se está desarrollando la controversia. Y es aquí el criterio que al final se utiliza. ¿Sí? ¿Quedó claro para todos ustedes de qué va el asunto? Puede nosotros ser como muy lejano esto de la protección a la infancia, porque dice, bueno, maestra, ¿cuántos niños en nuestro país quedan inclusive huérfanos si el Estado no hace nada? Sí, nada más que hay estados donde sí hay una preocupación real e institucional por los menores. Y automáticamente cuando se detecta que un menor puede estar en riesgo, su integridad, su salud, etcétera, el Estado asume su protección, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos. Es muy común que el Estado norteamericano haga este tipo de despliegue, ¿no? De sus competencias para asumir la protección de un menor. Lo vamos a ver más adelante, pero también es el caso de los menores que, siendo hijos de padres migrantes en una migración irregular a los Estados Unidos y que no son registrados en territorio norteamericano, hay la presunción, igual que en México, que son nacionales norteamericanos, pero ya también veremos que no aplica de manera real. Automáticamente son apátridas, no tienen una nacionalidad. Entonces, a veces solo por hacer un tema de presión respecto de los padres y dar como un ejemplo bastante, pues sí, inclusive hasta de castigo a la colectividad que está migrando de manera irregular a los Estados Unidos, el Estado norteamericano asume la protección de esos menores. ¿Qué significa? Que deporta a los padres, pero el niño queda en protección del sistema
de atención de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces imagínense lo que significa para esos padres que no pueden sacar a ese menor de territorio norteamericano, pero ellos no pueden permanecer en él, ¿sí? Entonces no pierdan de vista eso. Muchas gracias. Y finalmente, por favor, el caso número 4. ¿Está la persona? Profesora, sí. Sí. Bueno, a mí me tocó el caso de la Barcelona Attraction. Bueno, este fue un caso en el que se dio entre Barcelona y, bueno, dos países. Ay, perdón. Y Barcelona era pues una sociedad anónima que se constituyó en el año de 1911 en Toronto, Canadá, y pues ahí tenía lugar su oficina principal. El objetivo que esta empresa pues tenía era que operaba en Cataluña, España, perdón, a través de una empresa matriz cuyo objeto era pues dedicarse como a la producción de distribuir energía eléctrica, pero pues sus inversiones no redituaron y pues la compañía fue declarada en bancarrota por el gobierno español, y por lo tanto los bienes de la empresa pues fueron embargados. Ya poco después de esto, el gobierno de España pues creó nuevas acciones y estas fueron adjudicadas a una subasta pública a una nueva sociedad de nacionalidad española que se llamaba Fuerzas Eléctricas de la Cataluña. En el año de 1958, a raíz de todo esto, la adjudicación de las acciones, Bélgica presentó ante la Corte Internacional de Justicia una demanda en contra de España, pues Bélgica argumentaba que pues todos sus actos del gobierno español eran inconsistentes. En la declaración, pues se había declarado en bancarrota. El embargo de sus bienes implicaban una expropiación encubierta y pues por lo tanto eran contrarios al derecho internacional. Bélgica también afirmaba que pues en España era la responsable de los daños ocasionados a los accionistas belgas y que por lo tanto ellos se encontraba obligada a restituir pues algo así como a bienes embargados de los accionistas o bien pues a pagarles una compensación justa. Pero pues Bélgica desistió de esta demanda del año de 1911 con la intención de intentar pues resolver la controversia que existía con España mediante negociaciones y charlas diplomáticas, pero pues en junio, de 1962 fallaron esas negociaciones, por lo tanto Bélgica presentó pues una segunda demanda en contra de España. España hizo valer 4 acepciones preliminares y pues en contra de la demanda belga. La más importante que se tomó fue la tercera de las excepciones, que fue la más importante y que se resolvió junto con el fondo del asunto, pues objetaba a la capacidad de que Bélgica, para presentar su demanda a un juicio del Estado español, los prejuicios pues se habían causado a una persona jurídica de carácter eminente. Perdón, sí, de carácter Sí. Perdón, me perdí. Explíquenoslo, no se preocupe. Es que me perdí en los puntos donde iba. Tengo los puntos agregados, pero me perdí. Calma, calma. Nuevamente, en lo que retoma el hilo su compañera. Recuerden, chicos, deben ingresar a la sala con su cámara encendida, salvo las personas, y que solo es una que me reportó desde hace ya 2 semanas que tiene tema con su cámara. Todos los demás debe estar su cámara encendida. ¿Sale? No se estresen, no se preocupen. Si no pueden estar en la sesión, los videos están a disposición en el espacio de YouTube.
pero si van a asistir, su cámara debe estar encendida, ¿sale? Entonces, les pido en especial atención eso, por favor. Karen, Elian. Profesora, lo que pasa es que yo estoy conectada con datos y si me conecto con la cámara encendida, Gasta pues, más. ajá. Ok, solamente por favor esté atenta cuando le pida que intervenga, igual Brandy. Ivonne Itzel, ¿qué tema tiene con su cámara? Profesora, me comenta la compañera Ivonne que la sacó de la sesión y que se le podría dar acceso, por favor. Que ya le había comentado el detalle que tiene. Está en línea. Ya está, pero entonces algo está sucediendo. Porque ya está. Coméntele que ya está en la sala. Entonces, Gracias, profesora. ¿Listo? ¿Ya retomo el hilo? Ya, profesora. Bueno, retomo otra vez a que la tercera, hubo 4 excepciones, por lo tanto, la tercera de estas fue la más importante y que se resolvió junto con el fondo del asunto, pues esta objetaba en que la capacidad de Bélgica para presentar la demanda a juicio del Estado español, los perjuicios se habían causado a una persona jurídica de nacionalidad canadiense y no a los ciudadanos de nacionalidad belga. Pero Canadá se rehusó en todo momento a comparecer este juicio y a pesar de que la sociedad era de nacionalidad canadiense, carecía de interés en el negocio de energía eléctrica en Cataluña. Y bueno, el tema central de toda esta disputa consistió en decidir si Bélgica tenía o no derecho a solicitar la protección diplomática frente a los actos realizados por España en contra de personas de nacionalidad belga que eran accionistas de una sociedad de nacionalidad canadiense. Y pues en su sentencia de 1970, la Corte inició su razonamiento señalando que pues si los estados asumían ciertas obligaciones frente a los inversionistas extranjeros, ya fuesen pues personas físicas o jurídicas, estas obligaciones de importancia capital y aquellas otras que derivan de la protección la protección diplomática en favor de los inversionistas extranjeros. La Corte señaló que pues estas obligaciones conciernen a todos los estados y por lo tanto, habida una cuenta de más importancia de los derechos en juego, consideró que todos los estados, sí se podría decir que consideró que los estados poseen un interés jurídico en esos derechos para que sean protegidos y pues su cumplimiento puede ser reclamado por toda la comunidad internacional en su conjunto y pues de esta manera puede ser reclamado por toda la comunidad internacional en su conjunto de manera individual por cualquier estado, lo que implica que trataba encontré algo de derechos erga omnes, que significaba algo así frente a todos o respecto a todos. Oponibles, ¿no? ¿Mande? Oponibles frente a todos. Bueno, es que eso lo busqué aparte porque yo no me lanzaba como tal lo que significaba, pero bueno, sí. Y bueno, esto se utiliza en derecho para referirse a la aplicabilidad de una norma o de un acto, y pues significa que todos estos se aplican a todos los sujetos en contraposición con los actos y negocios entre las partes y solo afecta a aquellas personas que concurrieron a su celebración. Las obligaciones cuyo respecto aseguraba la protección diplomática no tienen la misma como... No, perdón, ese punto no. En esta medida, aunque la Corte reconoció pues que los accionistas belgas eran quienes sufrían en último término el daño pues infringido a la sociedad canadiense, el tribunal precisó que no se trataba de una transgresión a derechos de erga omnes y que toda vez que la afectada era una persona jurídica de nacionalidad canadiense, que contaba con una personalidad jurídica independiente de los socios. Solo Canadá contaba con la capacidad procesal
jurídica pues para ejercer la protección diplomática en favor de la Barcelona Traction. En consecuencia, pues la Corte desistió las pretensiones de Bélgica y pues fue así como en el año de 1974, pues la empresa y sus activos fueron vendidos judicialmente bajo la supervisión del Tribunal Supremo, sí, de Ontamo, me parece, en agosto de 1974, y pues la compañía fue cancelada en el listado de la Bolsa de Londres. No sé si me expliqué o me revolví. Sí. Pero... Bueno, para mí sí es claro, no sé para el resto de sus compañeros. ¿Por qué es un asunto que interesa al derecho internacional público en principio y que por supuesto activa la competencia de la Corte Internacional de Justicia y finalmente se resuelve con criterios de derecho internacional privado? ¿Cómo lo resolvería? ¿Yo? Ajá. Ay, profesora, me pone muy difícil. Ahí está, lo acaba de explicar, pero en resumen, ¿por qué es competencia de la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué es lo que abre la puerta para que sea su competencia? Nuevamente trasciende a un asunto que interesa a Estados soberanos, ¿se da cuenta? Sí. Ese es el dato. Aquí me voy a regresar un poco para que recuerden sus clases de Derecho Internacional Público, o sea, de Régimen de las Relaciones Internacionales 1. ¿De dónde o cuál es el fundamento jurídico de las fuentes de derecho internacional? Brenda Elizabeth, ¿recuerda? Fundamento jurídico de las fuentes de derecho internacional. Quítenle público o privado, porque en realidad es general. ¿Cuál es el fundamento? No, profesora, no lo recuerdo. ¿No? Jessica Morales, ¿recuerda? No, profesora. Fíjense. Ay, me han robado. Aquí está. En el libro del profesor Sara Vázquez, que es en la mayoría, no digo que es el único que ustedes revisan, allí también van a encontrar lo que ya les pedía que revisaran, que es la Carta de Naciones Unidas. En la página 67, artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Es una reproducción, dice el autor, casi exacta del artículo 38 de la Corte Permanente de Justicia Internacional. ¿Estas sentencias de qué corte dijimos que eran? Corte Internacional de Justicia. ¿Sí? Y establece en su párrafo primero, la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, de modo claro afirma que la Corte debe aplicar el derecho internacional, refiere el autor, y a continuación explica qué debe entenderse por derecho internacional. Deberá aplicar a las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establezcan reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. B, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como siendo de derecho. C, los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Y D, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. Párrafo segundo, donde se añade, la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex equo et bono, si las partes así lo convinieran, es decir, ¿de acuerdo a qué? ¿Qué principio es ese? ¿Alguien lo recuerda? Y me regreso a la primera pregunta. ¿Cuál es el fundamento jurídico de las fuentes de derecho internacional? El artículo 38 de la Corte Internacional, del Estatuto, perdón, de la Corte Internacional de Justicia. ¿Sí? Por eso, cuando la propia Corte activa su competencia, también implícitamente en ese proceso cognitivo que les decía de cuál es la ley y cuál es la autoridad competente, asumimos que no solamente tiene competencia para conocer del asunto, sino para resolverlo conforme a las normas de derecho internacional. ¿Se dan cuenta que ese artículo 38 no requiere
o no refiere, perdón, de manera particular si normas de derecho internacional público o privado, sino en general habla de qué normas, de derecho internacional, ¿sí? El principio ex equo et bono es equidad, de acuerdo a la equidad, a lo que considere en su interpretación la autoridad que es equitativo, ¿sí? Luego entonces, en resumen, estos 4 casos que fueron del conocimiento de la Corte Internacional de Justicia y que luego se resuelven conforme a normas de derecho internacional pero privado, interesan a nuestra materia justo por eso, porque en principio es ese artículo, ¿sí?, del estatuto y el propio estatuto el que abre la puerta para la competencia de la Corte por el origen o por la naturaleza de las partes en conflicto, pero también por el tema que está en medio de la controversia. Ese es el detalle. En principio parecería que no tiene razón de ser que una corte que ustedes analizaron como parte del sistema de Naciones Unidas conozca de asuntos que no son propios de derecho internacional público, pero ahí está la razón. ¿Sí? ¿Esto les queda claro? En esta mañana nublada. ¿Sí, abogados? ¿Sí? Muy bien. Y finalmente, la doctrina internacional. La doctrina internacional puede emanar de 2 ámbitos, de los congresos o de las conferencias diplomáticas. Los congresos y las conferencias diplomáticas van a tener como elemento diferenciador la representatividad de quienes asisten a estos eventos. Se dice que una conferencia diplomática, quienes asisten son representantes diplomáticos del Estado en cuestión. Por lo tanto, todo lo que acuerden va a tener un impacto en el marco del derecho interno de ese país. Pero, a diferencia de estos, en los congresos no. Son civiles, académicos, especialistas en la materia que se reúnen para dialogar en torno a ciertos temas que les interesan. Luego, entonces, lo que allí se diga no tiene un impacto inmediato o no es obligatorio, ¿sí? ¿Cómo funcionan estas conferencias diplomáticas? Se define lugar, se define día, se definen temas, se dividen por mesas, se separan quiénes van a estar en la mesa 1, 2, 3, se trabaja durante algunos días, se emite un documento y ese documento se abre a firma y ratificación de los asistentes a esa conferencia diplomática o a los que no asistieron. Si bien el Estado en cuestión pudo haber participado, pero decide que solo firma pero nunca ratifica, pues no será derecho positivo en ese país. Pero quien decida que lo firma y lo ratifica, el siguiente paso será el acto protocolario. ¿De qué? Pues de la firma del Ejecutivo Federal de ese convenio o de esa convención o de ese tratado internacional, para que se convierta en derecho positivo en el caso de México. Además, les pido que por favor revisen en el sitio de Cambia, porque todas las conferencias y los congresos diplomáticos de los que habla, más bien conferencias diplomáticas y congresos científicos o académicos que refiere el autor Leonel Pérez Nieto, tienen una liga en Cambia. Revísenlo. Un UNIDROIT, un CITRAL, ¿sí? Todas las instituciones administradoras de arbitraje tienen una liga, visiten el sitio oficial, ¿sí? Inclusive repórtenme si hay alguna liga rota. Lo mismo que están haciendo para comentar la ley de nacionalidad y su reglamento. Si ustedes abren en el buscador de Chrome la página de Cambia, también pueden comentar Cambia, ¿sí? Entonces ahí me pueden reportar si hay alguna liga que esté rota. ¿Sale? ¿Dudas de este primer capítulo, jóvenes? Profesora, yo tengo una duda súper rápida de lo que acaba de decir respecto a la doctrina como fuente de derecho. Dijo que las conferencias y los congresos, ¿verdad? ¿Cuál de los dos tiene repercusión dentro del derecho interno de cada estado? ¿Los congresos o las conferencias? No, las conferencias diplomáticas. Las conferencias, ok. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para este fin de semana que va a ser muy largo? Recuerden que no hay clase el martes. Es día feriado de manera oficial. Yo sé que ustedes sufren amargamente por ello, pero no va a haber clase. El día de hoy, y excepcionalmente, lo aclaro, excepcionalmente, no va a ser así todos los exámenes. Se abre hoy a las 4 de la tarde y se cierra a las 4 de la tarde del domingo.
el examen del capítulo 1. Para resolverlo no tienen más que 40 minutos, pero va a estar en ese periodo abierto. O sea, lo puedo hacer hoy, lo puedo hacer el sábado, lo puedo hacer el domingo. Tomen previsiones. Segundo, sigan con sus anotaciones a través de hipótesis de la ley de nacionalidad, del reglamento y del reglamento de pasaportes y documento de identidad y viaje. Hay quien me ha reportado que no puede hacer las anotaciones. Trate de ir este fin de semana a rentar un equipo, ¿sí? En algún otro lado, para intentar hacerlo en otro equipo. Ya traté de dilucidar si se trata de la versión de Acrobat, pero ya lo actualizaron y no los deja. Estoy viendo si es compatible con la versión de Windows o de Microsoft que tienen en sus equipos, pero tienen el más avanzado. Quien no ha podido hacerlo tiene, creo que Windows 10. Es el último, ¿verdad? De Windows. Por favor, aclárenme. ¿Sí es el último? Que ya estoy como hace algunos años más vinculada con Mac, pero entiendo que sí, es el último, es la última versión y siguen con el mismo problema. Si esto no les resulta, pues hagan los comentarios en el foro de dudas, comentarios y aportaciones, ¿sale? Entonces esa sería su tarea, por así decirlo, para el próximo jueves. ¿Qué vamos a ver el próximo jueves? Vamos a comenzar con el capítulo 2, que es la nacionalidad mexicana. Ahí va a ser muy importante que ya hayan leído la ley y el reglamento de pasaportes, porque va a haber cosas que refieren de esta ley y de estos reglamentos que yo no voy a poner especial atención. Más bien resuelvo sus dudas respecto de lo que han venido leyendo. Entonces aquí sí ya empieza la parte seria de la materia. No se atrasen con sus lecturas. No se atrasen con la lectura de los reglamentos, las leyes que les refiero. Es muy, muy importante que lo tomen en cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes, de lo que vamos a hacer? ¿No? ¿No hay ninguna duda? ¿Seguros? Bueno, tomen nota, por favor. Les hablaba ayer de un texto sobre derecho de los tratados. Es este texto. Se llama Introducción al Derecho de los Tratados, de editorial Fondo de Cultura Económica. Se los voy a anotar acá, ¿no? En el chat. De Paul. Y es de Fondo de Cultura Económica. ¿Sale? Es muy buen texto. Yo lo he usado para algunas clases en el posgrado. Les queda como mucho más claro de qué va el asunto de los tratados. También les recomiendo regresar a la lectura que han estado haciendo de su libro de Derecho Internacional Público de Seara Vázquez. Los noto un poco perdidos en materia en general del derecho internacional y del público, sobre todo. Y es importante que se sitúen, ¿sí? Si no tienen ninguna duda, jóvenes, por mi parte sería todo. A partir de las 4 de la tarde van a encontrar activado el cuestionario. No lo van a poder ver ahorita, o lo van a poder ver, pero no lo pueden contestar. No empiecen a agobiarse si no empiezan a mandar mensajes de no puedo. Está la clave y todo, pero no me dejan. No los va a dejar sino hasta las 4 de la tarde. En el área de comentarios les dejo las claves según el grupo. Ahí viene la verdad fatal. Si no tuve yo respuesta de este grupo del correo que envié de verificación, confirmando a qué grupo pertenecían, si al JD02 o al JD08. Yo supongo que todos están en el grupo correcto. Entonces, este cuestionario va a ser la prueba de fuego, porque sí requiero que hagan el cuestionario del grupo en el que están. Es decir, en el caso, por ejemplo, de usted, Alan, no podrá ser el de las 8:30, sino el de las 10 de la mañana. ¿Ya hizo su cambio en Cambia? En Cambia ya está mi cambio. Incluso ya estoy inscrito en el grupo. Yes. Ok, todo eso revísenlo. Esa era la idea del correo de la semana pasada. Entonces, ya saben, esperan que den las 4 de la tarde, ingresan la clave, no copien y peguen, ingrésenla. Les va a dar el acceso, tienen 40 minutos. No pueden regresarse en las preguntas, es decir, va a aparecer la pregunta y tienen que responderla. Si no la contestan, se las va a poner mal el sistema. Nada más pueden tener una opción de respuesta y por lo tanto,
se califica hasta que se cierre el cuestionario. ¿A qué me refiero? A que van a poder ver sus calificaciones hasta después de las 4 de la tarde del domingo. No les van a aparecer inmediatamente, ¿sí? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? ¿Todo clarísimo? Yo sí, Profesora, ¿a una qué tiempo pregunta. estará abierto el examen? ¿De 4 a qué hora? ¿Perdón? ¿De De 4 4 a de la qué hora? tarde de hoy, Aranza, de 4 de la tarde de hoy a 4 de la tarde del domingo, excepcionalmente. De Ok, manera gracias. regular será de viernes para sábado o del día que corresponda al siguiente, ¿no? No siempre van a ser los fines de semana. Alguien más me preguntaba. Gracias, profesora. No usted. ¿No? Les paso lista entonces, jóvenes. Profesora, yo Sí, tengo una duda. dígame usted. En el caso de los términos de comercio internacional, de los Incoterms, entiendo que estos se utilizan para regular el comercio usualmente entre particulares. Si hay una litis o si surge una litis entre dos particulares y se utilizan estos términos de comercio para dirimir, ¿se puede considerar de derecho internacional o en caso de que ellos no lleguen a un acuerdo, se podría considerar derecho internacional privado el conflicto o no? No, si no se someten a lo que establece la posibilidad de solución del derecho internacional privado, pues tienen que ir a los tribunales del estado que ellos prefieran, ¿no? Porque puede ser el inversionista del país A con el inversionista del país B y evidentemente pertenecen a estados soberanos distintos. La primera opción es que se sometan a estas reglas establecidas para el comercio entre particulares, pero derivadas de normas de derecho uniforme, o que decidan ir a los tribunales de cualquiera de los dos estados. En el primer caso sí es un asunto de derecho internacional privado, en el segundo caso no. Se resolverá Perfecto, conforme profesora. al derecho interno. Eso Vale, lo muchas vamos a gracias. ver en el capítulo 9, me parece. ¿Vale? Acosta Vega, Paulette. Presente, profesora. Aguilera Torrijos, América. Bagués Gallardo, Ivana. Baeza Flores, Sonia. Presente, maestra. Bernal Sánchez, Brenda. Presente, profesora. Cabrera de la Rosa. Candia García. Presente, profesora. Carranza Romero. Presente, profesora. Chávez Núñez. Presente. Contreras Pérez. Presente, profesora. Delgadillo Yáñez Edwin. Domínguez Rojas. Presente. Fuertes Cabañas. García Bárcenas. Presente. García Barrón. Presente. García Méndez. Presente. García Ramírez. Presente. García Rojas. Presente. González Santiago. Guerrero Figueroa. Presente. García, no sé, Hernández García, perdón. Presente. Jiménez García. Presente. Maldonado Santillán. Presente. Manríquez Rojas. Mondragón Valadez. Morales del Olmo. Presente. Nava Villagómez. Presente. Ocampo López Eliud. Presente. Profesora, ayer estuve en su clase, solo que, bueno, hay problemas de internet en mi zona y la han estado reparando y me cortaron el internet. Entonces no pude pasar lista. Ok. Ortega Rojas Aranza. Presente, profesora. Ayer envié mensaje al grupo que se me había... Lista. Ok, Aranza. Gracias. Páez Nequis. Presente, profesora. Pantoja Chaparro. Presente. Peralta Aguilar. Presente. Perea Marañón. Presente, profesora. Pérez Contreras. Presente.
Ramírez Eligio. Reyes Presente, Antonio. profesora. Ay, perdón. No se activó. Ramírez Eligio. Víctor, sí. Reyes Antonio. Rivera Reyes. Presente. Rodríguez Ponce. Presente. Rosas Jaloma. Presente. Sánchez Quijano. Presente, Santiago profesora. Sánchez Quijano. Sí, presente. Santiago Gámez. Presente. Trujillo Cruz. Presente. Valdés Hernández. Presente. Brandy, esté atenta, que varias veces le pedí que interviniera hoy y no la escuché. Villanueva Es que Villavicencio. me sacó de Zoom, profesora. No, sí aparecía, pero no nos respondía. Hay que checar eso, por favor. Villanueva Villavicencio. Sí. Hatsiri, ¿no? Zaragoza Rodríguez Diego. Presente. Y Cruz Mercado Salvador. Ok. Alan. Pero está en las 8:30, ¿verdad? Sí, profesora, gracias. Ay, recuérdeme su primer apellido. López Ramos. Que tengan excelente fin de semana. Entonces nos vemos el jueves, por favor, jóvenes. Gracias, igualmente. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Luego me